Venezuela antes de Hugo Chávez, así era realmente. Antes de Hugo Chávez, Venezuela era un país con una historia particular. Había pasado de ser un país predominantemente agrícola a convertirse en uno de los centros petroleros más importantes del mundo, con un posicionamiento económico envidiable frente a otros países de América Latina. La República. Venezuela obtuvo su riqueza fundamentalmente del petróleo. Desde que el crudo se convirtió en el eje de su economía, especialmente entre las décadas de 1950 y 1980, la producción petrolera catapultó al país hacia un nivel de ingreso per cápita que le valió el apodo de El Millonario de América. Ese ingreso petrolero permitió inversiones en infraestructura, construcción de autopistas, edificios modernos en ciudades como Caracas e ingresos que, comparados con otros países de la región, colocaban a Venezuela en una posición destacada. En las décadas de 1950 y 1960, Venezuela experimentó un crecimiento urbano acelerado. Caracas era una ciudad moderna para la época, con rascacielos, centros comerciales y servicios públicos que, para muchos venezolanos, representaban la promesa de una vida más estable y próspera. La sociedad venezolana contaba con un alto poder adquisitivo, lo que permitió que muchas personas pudieran viajar al extranjero con relativa facilidad y acceder a bienes que en otros países latinoamericanos eran considerados lujos. Al mismo tiempo, el Metro de Caracas, un símbolo de modernización urbana, era una de las obras públicas más recordadas por quienes vivieron esa época y representaba un sistema de transporte eficiente y relativamente nuevo. Este auge, sin embargo, tenía dos caras. Por un lado había infraestructura y servicios públicos, pero por otro, la riqueza concentrada del petróleo no siempre se tradujo en beneficios homogéneos para toda la población. En los años 80 y 90, antes de Chávez, ya existían signos claros de desigualdad, crisis económica y tensiones sociales. Durante esos años 80 y 90, la economía venezolana mostró signos preocupantes. El crecimiento se debilitó, la inflación empezó a hacerse sentir, la deuda pública aumentó y la dependencia del petróleo sin diversificación generó vulnerabilidades profundas. Esta situación culminó con políticas económicas de austeridad aplicadas en la década de 1990, conocidas popularmente como paquetazos, que incluyeron recortes en prestaciones sociales e incrementos en impuestos, provocando malestar popular. El descontento social y económico fue un factor importante. En 1989, el país vivió episodios de protestas y disturbios conocidos como el Caracazo, que reflejaban el profundo descontento con las políticas del momento y que marcaron la percepción de la población sobre sus gobiernos tradicionales. A pesar de estos problemas, la democracia venezolana funcionaba y se mantenían libertades fundamentales como la libertad de prensa, la propiedad privada y la oposición política activa. Muchas personas, estudiantes, trabajadores, intelectuales, expresaban opiniones diversas y podían participar en debates políticos sin el cerco que más tarde se impondría en las décadas siguientes. La educación también era un aspecto destacado. Universidades como la Universidad Central de Venezuela tenían prestigio en toda América Latina y muchos jóvenes accedían a educación superior pública con costos muy bajos en comparación con sus pares en otras naciones. Sin embargo, el modelo económico basado casi exclusivamente en el petróleo, sin un sistema diversificado ni una base industrial sólida y la persistencia de desigualdades significativas, generó un caldo de cultivo para el descontento hacia los partidos tradicionales. Este escenario permitió que Hugo Chávez emergiera como una figura de cambio, prometiendo soluciones a problemas que muchos percibían como estructurales y sistémicos en la sociedad venezolana de los años 90. Antes de su llegada al poder, la percepción general en amplios sectores de la población era que un cambio radical era necesario, pero también existían fuertes críticas a la desigualdad, percepción de corrupción e incapacidad de los gobiernos tradicionales para resolver la pobreza persistente. En síntesis, Venezuela antes de Hugo Chávez no era un país perfecto, pero sí uno profundamente complejo. Era una tierra de riqueza petrolera admirada en la región, con infraestructura moderna, una sociedad con altos niveles de consumo y acceso a servicios, una democracia funcional y una vida cultural activa. Al mismo tiempo, ya enfrentaba crisis económicas recurrentes, desigualdades notorias y tensiones sociales que pavimentaron el camino para un cambio político profundo. ¿Cómo se vivía en Venezuela antes de Hugo Chávez? Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la vida en Venezuela tenía características muy particulares. Había prosperidad petrolera, pero también desigualdades y condiciones reales que influían directamente en la vida de sus ciudadanos.
Para entender cómo vivían realmente los venezolanos, debemos mirar tanto la vida cotidiana urbana y social como los retos que enfrentaba la población promedio, más allá de los datos macroeconómicos. Vida diaria en las ciudades. En las décadas previas a 1999, ciudades como Caracas, Maracaibo y Valencia eran centros urbanos con un carácter moderno comparado con otros países latinoamericanos. Las calles principales lucían edificaciones altas, centros comerciales activos, transporte urbano en funcionamiento y una cultura ciudadana dinámica. Muchos venezolanos vivían en apartamentos o casas propias dentro de barrios residenciales de clase media. Acceder a servicios básicos como electricidad, agua y gas era normal y no se lamentaba la escasez constante que más tarde caracterizaría épocas posteriores. La movilidad social realmente existía. Una familia promedio podía acceder a educación, salud y oportunidades de crecimiento profesional. El metro de Caracas, por ejemplo, era un medio de transporte limpio y eficiente, recordado con nostalgia por muchas personas que hoy lo ven descuidado. Familia y rutina cotidiana. La vida familiar antes de Chávez era generalmente estable. Muchos padres trabajaban para mantener a sus hijos, y a pesar de que no todo el mundo vivía en abundancia, las rutinas diarias eran normales y previsibles. Ir a la escuela, trabajar, hacer compras y socializar con familiares y amigos. Para muchas familias, el salario mínimo y los ingresos regulares permitían cubrir necesidades básicas sin tener que recurrir a métodos extremos de supervivencia. Las actividades de ocio eran accesibles. Salir a cenar, pasear en plazas, ir al cine o simplemente reunirse con la familia era parte de la vida diaria. Servicios sociales y acceso a oportunidades. Aunque la educación y la salud pública tenían desafíos, muchos venezolanos podían acceder a una educación universitaria pública con costos muy bajos, algo que marcó la vida de generaciones completas. Las personas recordaban cómo estudiar en instituciones como la Universidad Central de Venezuela era posible prácticamente sin pagar matrículas altas. Por otro lado, aspectos como la atención médica estaban disponibles, aunque la calidad y cobertura eran mejores para quienes podían pagar servicios adicionales o tenían empleos formales. La salud no siempre era accesible en todas las regiones, especialmente fuera de las grandes áreas urbanas. Trabajo, mercado y vida económica cotidiana. El dinero que ganaban los venezolanos durante las décadas de bonanza petrolera tenía un valor significativo en la región. El salario permitía adquirir bienes e incluso viajar al extranjero con relativa facilidad para muchos. Sin embargo, ya existían desigualdades profundas y no toda la población se beneficiaba por igual de los ingresos petroleros. Algunos sectores urbanos y rurales vivían con limitaciones económicas, mientras que la clase media y alta disfrutaban de mayores lujos y comodidades. Además, una parte de la población ya enfrentaba desafíos como pobreza y falta de acceso a viviendas dignas, especialmente hacia finales de los años 90. Tener una casa propia en condiciones cómodas todavía era un lujo en muchos casos, accesible principalmente para quienes pertenecían a la clase media o alta. Percepción social y expectativas de vida. Antes de la era chavista, muchos venezolanos tenían la sensación de que el país tenía un futuro prometedor y un estilo de vida competitivo frente a otras naciones de América Latina. El acceso a bienes de consumo, la posibilidad de viajar y la presencia de una sociedad urbana activa daban a la población una sensación de normalidad y estabilidad. Pero también existían preocupaciones reales: la falta de diversificación económica, el control del ingreso petrolero por unas pocas élites, y la percepción de que muchos sectores sociales no estaban recibiendo beneficios proporcionales de la riqueza nacional. Esto fomentó sentimientos de descontento y deseo de cambios profundos en la sociedad. Antes de Hugo Chávez, vivir en Venezuela significaba rutinas normales y estables para muchas familias urbanas, acceso a servicios básicos como electricidad, agua y transporte en gran parte del país, oportunidades educativas con universidades accesibles económicamente, ocio y vida social activa con espacios para cultura, entretenimiento y consumo, desigualdades persistentes que ya eran visibles en la distribución de la riqueza. En pocas palabras, la vida para los venezolanos antes de Chávez era estable y normal en muchos sentidos, con beneficios reales que hoy parecen lejanos, pero también con problemas estructurales que muchos sentían con fuerza en su día a día. Chao.